En el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 9 llamadas telefónicas, tensiones arancelarias, comerciales, migratorias y de seguridad han sido la constante en la relación con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Ambos estuvieron muy cerca de tener un encuentro cara a cara en la cumbre reciente del G7 en Canadá. Sin embargo, el conflicto armado entre Israel e Irán obligó a posponer tal encuentro. No han pactado una nueva fecha para estrecharse las manos ni se percibe que a Trump le corra prisa. Desde su retorno a la Casa Blanca, Trump no ha parado la embestida contra México. La presidenta Sheinbaum ha sido firme en enfrentarlo con cabeza fría. Ha reiterado su defensa a la soberanía nacional y esforzándose por mantener funcionando la relación bilateral con el vecino del norte. Pese a la tensión, el republicano ha lanzado varios elogios a la presidenta Sheinbaum, incluso le agradeció por la campaña antidrogas. De acuerdo con especialistas, la revisión del tratado comercial el año entrante supone uno de los mayores retos para la presidenta Sheinbaum ante la avanzada arancelaria que parece epidemia por parte de Donald Trump. Con uno tenemos contacto con José Antonio Crespo, historiador, analista político, por supuesto, siempre bienvenido en este espacio. Doctor Crespo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Crees tú que este primer año de la presidenta de la República rinde buenas cuentas o ha sido la continuidad del sexenio que dejó Andrés Manuel López Obrador? Pues es una combinación porque por un lado efectivamente ha hecho una continuidad tanto en lo económico como en lo político. En lo político, la destrucción de la democracia que llevó a cabo López Obrador, pues la está consumando Claudia. Y lo vemos con la reforma judicial, lo vemos con la mayoría calificada que obtuvo de manera anticonstitucional, aunque eso fue el año pasado, pero eso le ha servido a Claudia para continuar con ese proceso de desmantelamiento de la democracia y va a seguir. Ahí está la ley de amparo que va a dejar a mucha gente desprotegida. Viene la ley electoral que seguramente va a ser favorecedora de Morena y va a debilitar aún más a la oposición y lo que venga, censura, hemos visto varios actos de censura, yo creo que va en la línea de la antidemocracia. En la economía ha continuado la deuda pública del Estado, algo que López Obrador ofreció que no iba a hacer, casi duplicó la deuda que recibió y ahora Claudia en este año, pues ya, ahora sí ya está duplicada la deuda. Entre López Obrador y Claudia duplicaron la deuda que les habían dejado en el 2018. Y en crecimiento económico, pues López Obrador, que había ofrecido crecer del 4 al 6% la economía, logró crecer en todo su sexenio promedio 0.8, muy por debajo de los gobiernos neoliberales. Y ahora en este primer año de Claudia, que no ha concluido, pues los cálculos de los expertos van del 0.4 de crecimiento al 1%, en el mejor de los casos. Bueno, supongamos que sea el 1%, pues de todas maneras es muy por debajo de lo que ofreció López Obrador y de incluso lo que arrojaron los gobiernos neoliberales. Entonces, tampoco es que le esté yendo muy bien en esa materia. En salud ha ofrecido, el abasto ha dicho que 90% de medicinas ya están disponibles, pero a la mera hora no. Ahora culpa a las empresas dicen, pues es que no nos han pagado, pero el hecho es de que el desabasto no se ha logrado superar. En ese sentido también se parece a lo de López Obrador. ¿En qué se diferencia? Yo creo que sobre todo en la persecución del narcotráfico, donde con López Obrador no se hizo absolutamente nada, se les dejó hacer lo que quisieran y ahora por presión de Trump, lo que estabas diciendo, Pepe, porque ahora Trump tiene una política bastante más dura, bastante más enérgica
que la que tuvo con López Obrador. Ahora sí está presionando mucho, tanto en la cuestión del narcotráfico como la cuestión económica de los aranceles. Pero en lo del narcotráfico sí hay un cambio con Claudia, sí está persiguiendo más a los cárteles, pues por presión norteamericana, pero lo está haciendo, desmintiendo todo lo que había dicho López Obrador de que la seguridad estaba bien, en la cuestión de corrupción también, que ya se había terminado el huachicol y ahora vemos un escandalazo del huachicol fiscal durante el gobierno de López Obrador. Y ahí también, Claudia, yo creo que por presión norteamericana, pero también por presión política interna, va a tener que llamar a cuentas a algunos de los involucrados, tanto en la cuestión de la barredora, en donde está implicado Adán Augusto, el senador, como el propio Hernán Bermúdez, al que yo creo que él sí le va a tocar cárcel, no sabemos cuánto tiempo, pero sí hay una presión política interna y de Estados Unidos para hacer algo respecto de la corrupción. Dijo la secretaria de Gobernación que es cuestión del gobierno mexicano. Bueno, ni modo que digan que es por cuestión de Estados Unidos. Sería reconocer la falta de soberanía que tanto defiende Claudia. Pero podemos suponer que es una mezcla, es decir, expresión de Estados Unidos, pero también hay un costo político para el gobierno si deja las cosas como están, si no hace algo al respecto. La Secretaría de Gobernación dijo, va a haber muchos implicados. La pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar esos implicados? Porque seguramente hay muchos alfiles involucrados que a lo mejor van a ser llamados a cuentas y van a ser penalizados. Pero ¿va a llegar Adán Augusto? Yo creo que no, aunque quizá políticamente se le pueda remover de su cargo. Pero llamarlo a cuentas penales, a Adán Augusto o a otros miembros del gabinete, muchos gobernadores que están vinculados con el narcotráfico, se ve más difícil. Va a estar y está Claudia presionada tanto por López Obrador y su partido Morena, como por otro lado por Estados Unidos. No va a poder quedar bien con ninguno de los dos. Va a tener que buscar puntos de equilibrio, a ver si le salen bien. Y queda pendiente también con Trump lo de el TEMEC, a ver qué tanta negociación se puede hacer, a ver qué tanto cambia. Y la cuestión de los aranceles, que es un instrumento de presión muy fuerte de Trump a Claudia, tanto para que colabore con lo del narcotráfico, como lo que le está solicitando Trump, y creo que a eso vino Marco Rubio, también con políticos vinculados con el narco. Ahí es donde se le complican las cosas a Claudia, porque muchos de esos políticos que están o han estado vinculados con el narco, pues fueron de primera línea en el gobierno de López Obrador, a quien Claudia en el discurso protege, defiende, exalta, Sí. pero en los hechos está reconociendo que mucho de lo que hizo López Obrador estuvo mal, no salió bien. Doctor Crespo, no sabes cómo te agradecemos, a lo apunto y que quede subrayado, cómo te agradecemos muchísimo el que nos hayas ayudado, hayas contribuido con tu análisis de lo que comienza mañana, que es el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, que te vaya muy bien y buenas noches. Con mucho gusto, Pepe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Es el doctor José Antonio Crespo, historiador, analista, periodista también.